Bienvenidos, este es el video donde vamos a estar abordando los conceptos de la unidad introductoria que se encuentra disponible en el campus, en la solapa Introducción, y que también está en la carpeta del Drive que yo les compartí. Cuando ustedes ingresen en ese enlace del Drive, van a encontrar que están todas las unidades de nuestra asignatura. En cada carpeta van a tener las guías teóricas que también están en el campus, son las mismas, y también van a encontrar material adicional que yo preparé específicamente para ustedes en cada una de las unidades. Así como también van a encontrar guías de ejercicios, que son guías viejas cuando la cursada era completamente presencial, que tienen ejercicios que también aparecen y se repiten en el campus, en las actividades semanales que hay que resolver en el campus. Pero a veces puede servir tener como la guía de ejercicios ahí resumida, para cuando uno no tiene la compu a mano, seguir practicando. La recomendación principal para poder llevar con éxito hasta el fin esta asignatura es realizar muchos ejercicios, practicar, pero también relacionar la teoría que está justificando a todos estos ejercicios. Nuestra asignatura tiene dos bloques que en principio parece que están separados entre sí. El primer bloque es de física y el segundo de química, pero no es así. Entonces el objetivo más importante es lograr la articulación de estos temas, encontrar cómo se vinculan estas dos áreas de la ciencia entre sí, ya que realmente la física y la química están muy relacionadas una con la otra. La física se encarga de estudiar la materia y la energía y las transformaciones que les ocurren a ambas en los procesos y en los eventos de la naturaleza. Y la química se encarga de estudiar la materia, proponer cómo está formada y las transformaciones que le ocurre a la materia. Definir la energía es mucho más complejo que definir la materia. La materia es todo lo que ocupa espacio en nuestro universo y es todo lo que tiene masa. Así que bajo esa definición, todo lo que nos rodea es materia. La energía, bajo la definición tanto de la física clásica, que es la que vamos a ver nosotros en esta asignatura, como de la física cuántica, que es la física más moderna que surgió hace unos cuantos años, es en resumen que todo es energía realmente y que podemos estudiar a la materia de una forma macroscópica, que sería verla en su dimensión más grande, o podemos hilar más fino, ir más profundo y quedarnos con que la materia es energía en definitiva. Esa sería una visión más microscópica porque es más pequeñita de lo que hay adentro de la materia. Entonces hay incluso una ley, un postulado con una ecuación matemática que relaciona a la materia y la energía y muestra cómo están estrechamente relacionadas entre sí. Quedémonos inicialmente con la idea de que todo es energía, que todo se puede resumir a energía y que tanto la materia como la energía tienen leyes que las gobiernan, que explican por qué se comportan de una manera y no de otra. Hablando de esto, entonces hay que tener presente una ley fundamental, por ahí la primera de todas, que habla de la conservación de la materia o de la conservación de la masa. Ese es el principio de conservación de la materia, que nos dice que una cantidad de materia tiene que permanecer intacta, dada la cantidad.
sí se puede transformar, incluso es lo que sucede, se transforma de un tipo de materia a otro tipo de materia, pero que no se puede perder la cantidad total que uno tiene. No se puede crear de la nada, ni tampoco se puede perder. Esto mismo aplica para la energía. Las leyes básicas que regulan la energía, que explican los procesos energéticos de nuestro mundo, son las leyes de la termodinámica, y la primera de ellas habla de la conservación de la energía. Teniendo presente esto, aunque ocurran transformaciones, uno debe siempre recordar que tanto la materia como la energía se conservan. La materia está formada por átomos. O sea, la unidad formadora mínima estructural de la materia recibe el nombre de átomo. A su vez, el átomo está formado por partículas bien pequeñitas que se llaman partículas subatómicas. La teoría que explica y propone que todo lo que conocemos y que nos rodea y lo que nos forma también como seres humanos es la teoría atómica. Esta teoría pasó por muchas versiones a lo largo de la historia hasta tener la teoría que tenemos establecida hoy, ¿no? Pero que puede estar sujeta a cambios, como sabemos que la tecnología, la ciencia va avanzando, tranquilamente podría sufrir modificaciones. El modelo actual incluso es un modelo muy complejo y sofisticado que relaciona a la materia y a la energía dentro de los átomos. Se diferencia mucho de los modelos iniciales de 1800 y pico. Entonces, en inicio, toda la materia está formada por átomos. Y lo que se propone también es que estos átomos no están quietos, no están estáticos, sino que siempre se están moviendo, con un movimiento que es alocado, que no sigue un orden estricto, al que se lo llama movimiento browniano. Básicamente esto quiere decir que los átomos se están moviendo siempre. Como resultado de este movimiento aparece lo que se conoce como energía cinética de la materia. Entonces, en principio, una porción de materia puede parecer que no se está moviendo, puede parecer que está quieta o estática, pero sin embargo, en el interior de esa materia hay un movimiento que por supuesto no percibimos con nuestro sentido de la vista que tenemos. Entonces, bajo la definición de movimiento de energía cinética que tiene la materia, y en función de cuán grande sea esta energía, es que nosotros después vamos a percibir a la materia con los sentidos de una forma dada. Si hay poco movimiento, tienden a estar casi estáticos, y entre las partículas que componen a esa porción de materia hay muy poquita distancia, hay mucha atracción, o sea, cada partícula es atraída entre sí, entonces vamos a estar ante lo que sería una porción de materia que consideramos sólida. Nosotros podemos percibir a la materia. Esa percepción se conoce como estado de agregación de la materia. Los estados convencionales son sólido, líquido y gaseoso. Actualmente tenemos más estados consolidados, pero que tienen una complejidad para analizarlos más grande. Nos quedamos con lo convencional, que es encontrar a la materia como un sólido, como un líquido o como un gas. Más allá de verla de esa forma, nos interesa saber por qué están de esa forma. Encontramos entonces dos explicaciones posibles. Una es la cantidad de energía cinética que tiene esa porción de materia, y otra es la atracción que tienen las partículas que están adentro de la materia. Cuando decimos partícula,
sobre todo en química. También en física aplica exactamente la misma idea, pero por ahí en química podemos definir más qué tipo de partículas hay. Estamos hablando de cualquier cosa. Un átomo puede ser una partícula, puede ser, como vamos a ver más adelante, una molécula, un ion. Entonces, una partícula en química puede ser cualquier cosa. No se preocupen que no es tan difícil a medida que uno va conociendo a las porciones de materia, sabiendo sus propiedades, sus características que la distinguen de otras, va entendiendo quién es la partícula. Hoy inicialmente esto es un poco confuso, pero más adelante ustedes van a estar en la capacidad de poder usar la palabra partícula en un contexto en donde tanto ustedes como yo o como cualquier otra persona que tiene estos conocimientos entiende de qué estamos hablando. Volviendo a los estados de agregación posibles. En la guía de introducción aparece este esquema y lo que ustedes pueden ver acá es el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido, y cómo es la fuerza de atracción entre las partículas, que serían estas bolitas que uno ve acá, que les repito, las partículas pueden ser cualquier cosa, y entre lo que es la energía de movimiento de las partículas, que es la energía cinética. Entonces, cualquier energía de movimiento, ya sea microscópico como esto o macroscópico, es energía cinética. Si hay poca energía cinética y mucha atracción entre las partículas, por eso se quedan al lado una de la otra de una forma ordenada, eso va a definir un estado que lo vemos sólido. Si ahora las partículas ganan un poco más de movimiento, más libertad para moverse, o sea, más energía cinética, y disminuye la atracción entre partícula y partícula, entonces, en resumen, a esta disposición vamos a ver nosotros a una materia que es líquida. Y el último caso, donde ganan la libertad máxima que pueden tener, que sería la mayor cantidad de energía cinética y la mayor distancia entre partícula y partícula, porque no se atraen mucho, esta partícula con esta otra no se quieren, por eso no se quedan al lado una de la otra, como a diferencia de acá, vamos a tener al estado gaseoso. El estado sólido tiene una forma definida, ocupa un volumen definido. El volumen es el espacio tridimensional que ocupa una porción de materia, o sea, el espacio que ocupa en X, en Y y en Z. Esa es una resolución que tenemos nosotros, la posibilidad de ver tridimensionalmente las cosas. Por supuesto que también las podemos ver planas, podemos distinguir el eje X e Y, como la imagen que está proyectando ahora la computadora, que es plana. El volumen de un sólido está definido y no puede variar. El volumen de un líquido también, y el volumen de un gas no. El volumen es todo el que haya disponible. La forma de un sólido está definida también. Se explica con estos dos aspectos que acabamos de analizar. La forma de un líquido no está definida, por eso se dice que toman la forma del recipiente que lo contiene. Eso lo podemos ver muy evidentemente con las botellas de agua, ¿no? Vieron que tienen una formita, todas una formita diferente. Eso es porque cuando uno mete el líquido ahí adentro, en ese recipiente, el agua toma la forma de ese recipiente. Y el gas no tiene forma tampoco, toma la forma del recipiente en donde uno lo está depositando. Esas serían las características básicas de los 3 estados de agregación típicos de la materia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que a la materia
le sucedan transformaciones o cambios que se denominan cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son los que no cambian la naturaleza de la materia. Por ejemplo, ya que hablábamos de agua, al agua líquida le puede ocurrir una transformación y ahora encontrarse como agua sólida, pero sin embargo sigue siendo agua. Entonces, los cambios de agregación, los cambios de estado, son cambios físicos. Y los cambios químicos que sí involucran transformación de la naturaleza de la materia. Un cambio químico muy convencional, muy famoso, es hablar de lo que sería una reacción de combustión, o sea, que haya una porción de materia que se quema. Creo que es conocido que si uno agarra, por ejemplo, un papel o una porción de tela, que son materia, y la somete a un proceso de quemarlas con fuego, lo que está haciendo en realidad es una combustión, porque está cambiando la naturaleza de esa porción de materia, y cuando termina la combustión, o sea, termina de quemarse, uno no tiene lo mismo que con lo que empezó. Si tenemos papel, al principio la composición química del papel es celulosa, esa sería una porción de materia específica, y la quemamos y cuando terminamos tenemos ceniza, dióxido de carbono y agua, ¿no? Eso ya para ponerse estrictos en que una reacción de combustión siempre, si es completa, nos da como productos generales el dióxido de carbono, que es un tipo de materia específico, y agua, que es otro tipo de material. Sé que es un montón, pero bueno, así sería la clasificación de los cambios que le pueden ocurrir a la materia. Si luego de la transformación sigue siendo la misma porción de materia, entonces es un cambio físico. Lo más frecuente cuando uno habla de cambios físicos es hablar de cambios de estado de agregación. Agua líquida que pasa a agua sólida en un proceso de solidificación, así se llama, que eso ocurre a una temperatura específica, que es la temperatura de solidificación, que para el agua es 0 grados, ya que el agua es la porción de materia modelo elegida para establecer y hacer escalas de las transformaciones. Y cuando uno, por ejemplo, saca una cubetera de hielo en su casa, que está el agua sólida, se va a preparar un traguito, supónganse, y imagínense que se olvidan la cubetera ahí en la mesa o en algún lado, y después de un par de horas se acuerdan. Ah, cierto que iba a hacer ese traguito. Bueno, se van a buscar la cubetera y ¿qué tienen de vuelta? El agua líquida. Cuando a mí me pasa eso de que yo puedo volver al estado original, es porque estoy ante un proceso reversible. El agua puede ir de líquida a sólida o puede ir de sólida a líquida, en ambas direcciones libremente. Entonces eso es un cambio reversible, y cuando yo estoy ante un cambio que no se puede revertir, que no hay vuelta atrás, que una vez que avanza en ese sentido ya no puedo retroceder, estoy ante un cambio irreversible. Quemar una hoja de papel o quemar una tela, una remera, un pantalón, es irreversible, porque si yo lo quemo, aunque yo deje todo eso 3 horas, un día, 2, 3 días, y quiera recuperar el pantalón, la remera, la hoja, no es posible.
Una vez que ese proceso ocurrió, ya no se puede revertir ni se puede ir marcha atrás. La gran mayoría de procesos naturales son irreversibles, porque una vez que avanzan en ese sentido específico, no se puede ir marcha atrás, no se puede revertir. Esas son definiciones que a lo largo de nuestra cursada van a ir apareciendo. Por último, nosotros hacemos clasificaciones de las propiedades de la materia. Bajo esta agrupación de cómo son las propiedades de la materia, vamos a encontrar que existen dentro de todas las propiedades algunas que se llaman intensivas y otras que se llaman extensivas. Las propiedades intensivas de la materia son propiedades que no dependen de la cantidad de materia que uno tenga, sino que dependen de quién es, de la naturaleza de la materia. Y las propiedades extensivas son propiedades que sí dependen de cuánta materia tenga, porque sí van a cambiar. Por ejemplo, si necesito evaluar a qué temperatura el agua, como hoy les decía, a qué temperatura el agua pasa, por ejemplo, de estado líquido a estado gaseoso, someto al agua al calor, entrego energía a esa porción de materia líquida, un proceso que nosotros hacemos siempre, que es calentar la pava para tomar mates. Ahí lo que nosotros estamos haciendo es hacer un cambio de estado. La materia líquida va a pasar a materia gaseosa. Ese proceso se llama, depende de dónde ocurra, el famoso hierve la pava, es evaporación, dependiendo si es la capa más superficial del agua, o ebullición, si es toda el agua desde el centro del agua, pasa a gaseoso. Depende, vean que hay una diferencia. El agua pasa a 100 grados de líquido a gas. Ese es un valor fijo, ese es un punto físico. Los puntos en donde ocurren los cambios de estado son puntos físicos. Ese punto físico se mantiene constante. No importa si tengo 1 litro de agua o tengo una piscina enorme llena de agua, siempre el cambio de estado se produce a los 100 grados Celsius. Siempre. Entonces, los puntos físicos son propiedades intensivas porque no depende de si tengo 1 litro de agua o 150 litros de agua. Y las propiedades extensivas serían, por ejemplo, el calor que yo tengo que aportar. No es lo mismo el calor que le tengo que aportar a 1 litro de agua para que cambie de estado que el calor que le tengo que aportar a una piscina llena. Por supuesto que cuanto más cantidad de materia tenga, más calor le tengo que aportar para que cambie de estado. Entonces ahí analizamos que son dos cosas diferentes. Una es la temperatura a la que cambia de estado, que eso es un punto físico fijo, que para el agua es 100 grados, para otras porciones de materia son valores elevados o valores más bajos, depende quién es la materia, la naturaleza. Y otra cosa es el calor que tengo que aportar a esa porción de materia para que cambie de estado, que sí depende de cuánta materia hay disponible. Una propiedad muy importante para nosotros en la parte de química va a ser la densidad de una porción de materia. La densidad es una magnitud, o sea, una propiedad de la materia que se puede medir, que sale de relacionar dos propiedades extensivas de la materia. La masa es extensiva y el volumen también es extensivo. Pero cuando yo divido a la masa por el volumen,
sale una propiedad intensiva que es la densidad. La densidad de una porción específica de materia, como la del agua, no cambia, es un valor fijo, que no cambia por más que tenga 1 litro de agua o 250.000 litros de agua. Por último, para finalizar, podemos definir entonces a los sistemas materiales como porciones de materia que se van a formar cuando mezclemos distintas porciones de materia. Vamos a tener a las sustancias puras compuestas por un solo tipo de materia, que esto después vamos a ver qué son los elementos. Vamos a tener a los compuestos que son dos sustancias, por ejemplo, mezcladas, y a las mezclas que son ya dos compuestos químicos mezclados entre sí. Y dentro de las mezclas tenemos las que se conocen como homogéneas y las que se conocen como heterogéneas. Hay varias maneras de acercarse a la idea de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, que todas están bien dependiendo el nivel de comprensión o de profundidad que uno quiera alcanzar. Por ejemplo, se puede definir a una mezcla homogénea desde un nivel de percepción, es decir, de lo que veo. Esta es una primera forma de definir una mezcla homogénea. Entonces tiene sus limitaciones, pero es una forma inicial para acercarse a este tema. Si yo veo a una porción de materia uniforme, donde no distingo partes, la veo bien mezclada, entonces puedo decir que tengo una mezcla homogénea, como por ejemplo mezclar agua con alcohol. Si veo que tengo las partes separadas, a los que se les llaman fases, como por ejemplo decir agua y arena, donde voy a ver que si las mezclo al agua y a la arena y en un vaso y dejo ese vaso que se asiente, voy a ver que la arena se va hacia el fondo del vaso. Ese fenómeno de que una partícula se vaya hacia el fondo de un recipiente cerrado como un vaso, ese fenómeno en química se conoce como precipitar. Bueno, la arena precipita cuando uno la asienta, la deja de mover, y entonces yo a simple vista vería una capita de arena y una capita de agua. O sea, vería dos fases, fase agua, fase arena. Cuando a simple vista yo veo eso, digo que es una mezcla heterogénea. Esa entonces es una definición inicial. Una definición mucho más específica, que no tiene margen para equivocarse, es a través de medir propiedades intensivas de la mezcla y evaluar cómo se comportan. Cuando uno está ante mezclas heterogéneas, lo que observa es un comportamiento variable en lo que son estas propiedades intensivas. No obtiene valores fijos para los puntos físicos que espera. Entonces, para ya cerrar esta primera guía introductoria, nos vamos a quedar con la idea de qué estudia la física, qué estudia la química, qué entendemos por materia, qué entendemos por energía, cuáles son los estados de agregación de la materia más típicos que uno estudia, cuáles son las características que definen a esos estados, cómo está formada la materia. Cualquier tipo de materia está formada por átomos. Lo que va a cambiar entonces es cómo es el átomo que está ahí adentro. Por eso es que vemos
tantas porciones de materia. Luego, ¿qué son los cambios físicos, los cambios químicos? Tener muy presente que los cambios de estado son cambios físicos que ocurren a una temperatura fija, dependiendo la naturaleza de la materia, o sea, dependiendo quién es el átomo que la forma. Y la clasificación más utilizada dentro de la química para definir a las propiedades, encasillarlas dentro de dos grandes grupos, que son las propiedades intensivas y extensivas, conocer cómo se comportan cada una y relacionarlas con que estas propiedades intensivas y extensivas en realidad nos van a ser de utilidad para poder definir cómo es una mezcla, si es una mezcla homogénea o heterogénea, ya que la utilidad que nosotros les podemos dar a las mezclas es diferente en función de si son homogéneas o heterogéneas. Con eso estaríamos terminando la primera guía introductoria y pasamos a la unidad 1. Nos vemos en el siguiente video. Un beso, un abrazo para todos y nos estamos viendo pronto.